El hombre estaba a solo un brazo de distancia. Ahora que estaba de pie a toda altura, era aún más evidente lo alto que era, probablemente rozando los 190 centímetros. Hombros anchos y un marco sólido le daban la apariencia de algún tipo de atleta mestizo. Bajo la luz más clara, sus ojos gris humo eran aún más llamativos, casi hipnotizantes. Su mandíbula fuerte, ligeramente sombreada con barba de 3 días, añadía su aura intimidante. Claro, era guapo, no se podía negar, pero la vibra peligrosa que irradiaba eclipsaba por completo cualquier atracción. No era tanto para desmayarse como para salir corriendo por tu vida. ¿Cómo vas a conseguir abrir eso con la mano así?, dijo el hombre en un tono calmado y objetivo, extendiendo una mano expectante. Peach parpadeó confundido. Su guardia seguía en alto, pero tras un momento de vacilación, le entregó la botella de agua. Más que nada, sentía una extraña sensación de familiaridad con el hombre frente a él, pero no importaba cuánto lo intentara, no podía ubicarlo. Gracias, murmuró Peach mientras el tipo giraba fácilmente la tapa y le devolvía la botella abierta. Peach se apartó para asegurarse de que el agua no salpicara a nadie. Luego lo inclinó para verterla sobre su herida, dejando que lavara la sangre. Eso es lo que obtienes por meter tu nariz donde no te pertenece, comentó el hombre, su voz profunda con un leve tono de reproche. Peach se detuvo por un segundo, el agua disminuyendo a un goteo. Luego sonrió débilmente y reanudó la limpieza de su herida, su voz ligera y fácil mientras respondía: sí, tienes razón, no es asunto mío, pero ¿qué puedo decir? No podía simplemente dejar a ese chico así. Si hay algo que pueda hacer para ayudar, probablemente lo haré. Se encogió de hombros y tomó unos pañuelos para secar suavemente su brazo. La herida no era tan mala, solo un rasguño, nada profundo, pero aún necesitaría una vacuna contra el tétano. No hay duda. ¿Alguna vez piensas que ayudar a otros podría meterte en problemas? El hombre alto y de hombros anchos cruzó los brazos, entrecerrando sus ojos con clara desaprobación. Siempre estoy en problemas, así que sí, ya estoy acostumbrado. Peach se rió suavemente entre dientes, deteniéndose brevemente antes de añadir en un tono resignado: pero en serio, ¿podrías no intentar atraer al chico? Preferiría no lidiar con él peleando con su situación o lo que sea. Cada vez que tiene un drama, soy yo quien termina atrapado en medio. La expresión del otro hombre se endureció al instante. Su rostro ya intimidante se oscureció aún más y su tono impregnado de ira, apenas contenida, salió afilado. No hay nada que quiera que no pueda tener. El peso de sus palabras colgó en el aire por un momento, tenso antes de que Peach de repente estallara en risas incontrolables. Intentó sofocarlo, pero solo lo hizo atragantarse, tosiendo y riendo al mismo tiempo. Finalmente logró recomponerse, aunque la mirada del otro hombre se oscurecía más con cada segundo. El ceño del hombre se profundizó y la creciente irritación de su rostro rápidamente levantó ambas manos en un gesto de disculpa, su amplia sonrisa desvaneciéndose en algo más tímido. Maldita sea mi gran boca, maldijo interiormente. Si realmente te gusta Ran, ¿por qué no simplemente te acercas a él de manera educada?, sugirió Peach, tratando de cambiar el ambiente y desviar cualquier ira inminente. Quiero decir, esos dos aún no son oficialmente una pareja, ¿verdad? Aran sigue soltero. Si simplemente te lanzas como una persona normal podría funcionar. El ceño no se movió. Si acaso el tipo parecía aún más molesto, su mandíbula tensa, mientras miraba a Peach con desdén. ¿Por qué debería perder mi tiempo en algo así?, respondió el hombre con los brazos cruzados, más apretados, su actitud prácticamente gritando energía de jefe de la mafia. Su mirada penetrante llevaba un matiz de desdén, como si la idea de seguir las reglas estuviera por debajo de él. Mirándolo ahora, este tipo no desentonaría en una de esas novelas románticas de hombres alfas. El tipo de mafia de golpe y caricias. Sí, este tipo tenía toneladas de características de ese tipo. Peach asintió para sí mismo un par de veces. Sí, había leído ese tipo de novela antes. El héroe en estas historias siempre era el mismo: agresivo, ruidoso, dominante, hasta el punto de ser un controlador y tal vez un poco desequilibrado. Honestamente, este tipo estaba tocando todas las notas correctas. Controla tus emociones, hombre. ¿Quién en su sano juicio disfruta ser mandado o presionado? Menos que, por supuesto, estén en el masoquismo. Peach sacudió la cabeza, apoyándose casualmente en el costado de su pequeño auto. La forma en que se estaba desarrollando esta conversación iba a tomar mucho más tiempo del que había planeado.
Todavía tenía trabajo que terminar esta noche, pero claramente eso ya no iba a suceder. Es solo una aventura de una noche. ¿Qué hacer de esto una gran producción? Incluso si es solo un asunto de una noche, el sexo debería tratarse de la satisfacción mutua. Se trata de disfrutar el momento juntos, no de que una persona tome lo que quiera mientras la otra simplemente está arrastrada para acompañar. O peor aún, usarlo como una especie de moneda de cambio. ¿Dónde está la diversión en eso? El tono de Peach era serio ahora, su expresión tan sincera como podía lograr. Para él, el sexo era algo que debería suceder entre dos partes consentidoras y dispuestas. La idea de forzar a alguien, presionarlo o incluso tirar dinero para salirse con la suya, todo eso da escalofríos. Es solo sexo, murmuró el aspirante mafioso, aunque sonaba un poco menos ardiente esta vez, aún imitado, seguro, pero más tranquilo. ¿Alguna vez lo has intentado realmente? Peach respondió levantando una ceja. Sexo donde ambos estén en ello. Ambos se divierten, no apresurándose para terminarlo. Sonaba como un experto, pero la verdad es que su experiencia era casi risiblemente mínima. Había tenido 3 relaciones, ninguna de las cuales había llegado a un buen puerto. Claro, había tenido un par de aventuras de una noche en su día, pero eso se sentía como si hubiera pasado una eternidad. En estos días estaba demasiado ocupado para siquiera pensar en tener una aventura. La cara del señor Mafia se volvió en blanco mientras se sumía en profundos pensamientos, sus cejas oscuras fruncidas como si intentara resolver un rompecabezas imposiblemente complejo. Peach solo podía quedarse allí esperando, sin poder evitarlo, solo un suave bostezo. Había estado funcionando a base de vapores durante días, desvelándose y trabajando sin parar. Hoy había comenzado con una sesión de fotos por la mañana y se había prolongado hasta... Bueno, ahora... Peach quería decirle al señor Mafia que se fuera a casa y pensara en las cosas allí. A él también le gustaría irse a casa. Honestamente, estaba a punto de desmayarse de puro agotamiento. Entrégame tu teléfono. Peach, que estaba a punto de quedarse dormido donde estaba, volvió a prestar atención. Parpadeó ante la mano extendida, desconcertado por cómo su conversación había girado de alguna manera hacia su teléfono, cuando el tipo volvió a dar la orden. Su tono profundo y autoritario no admitía discusión. Peach suspiró y sacó su teléfono, desbloqueándolo sin protestar. ¿Qué podría decir? El tipo era al menos el doble de su tamaño. Tenía 2 guardaespaldas a su lado y, oh sí, ambos llevaban armas. Sea lo que sea que este tipo de mafia estuviera tramando, definitivamente no estaba tratando de robar un teléfono viejo y estropeado como el suyo. Peach se quedó allí observando cómo el hombre jugueteaba con su teléfono. Esos ojos grises ahumados tenían una extraña familiaridad, una sensación que tiraba de los bordes de la mente de Peach y se negaba a desvanecerse. Solo se volvió más fuerte a medida que pasaban los segundos. Cuando le devolvieron su teléfono, Peach lo tomó distraídamente, su agotamiento mezclándose con una molesta sensación de reconocimiento. Antes de que pudiera detenerse, las palabras se le escaparon. ¿Te pareces mucho a alguien? ¿Nos hemos conocido antes? El señor Mafia se congeló, un destello de algo, decepción tal vez, brillando en los ojos grises antes de desaparecer detrás de una sonrisa irónica. Esa es la línea de ligue más tonta que he escuchado. ¿Qué? ¿Has estado viendo demasiadas telenovelas? Peach parpadeó un par de veces y luego estalló en risas, el tipo de risa que lo dejó doblado y secándose los ojos. Su genuina diversión borró instantáneamente la sonrisa del otro hombre, reemplazándola con un ceño de confusión. Lo siento, dijo Peach rápidamente, tratando de calmarse antes de que las cosas se pusieran tensas. Lo último que necesitaba era que el señor Mafia se ofendiera y comenzara a agitar su arma. No quería reírme de ti, es solo que... Hombre, eso es tan exagerado, te lo juro que no estaba tratando de coquetear contigo ni nada, lo prometo. Finalmente logró controlar su risa, aunque la sonrisa se quedó obstinadamente en su rostro. Pregunté por qué realmente me pareces familiar. Siento que te he visto en algún lugar antes. Quizás una revista. Tus ojos, ese color gris ahumado, son realmente impactantes. Supongo que simplemente se quedaron grabados en mi cabeza. El señor Mafia relajó su ceño, el filo agudo en sus ojos suavizándose como si estuviera sumido en sus pensamientos. Peach se quedó allí esperando. Quería suplicar por permiso para irse a casa y dormir, pero tenía demasiado miedo de que pudiera terminar durmiendo permanentemente. No era una opción. Aún tenía un montón de trabajo esperándolo.
Lo pensaré, dijo al fin el tipo de la mafia. Luego se dio la vuelta y se alejó con sus hombres siguiéndolo. Pitch no soltó el aliento que había estado conteniendo hasta que estuvieron completamente fuera de la vista. El alivio lo golpeó tan fuerte que sintió como si una montaña se hubiera levantado de su pecho. Todo este tiempo que habían estado hablando, había estado aterrorizado de terminar muerto, pero entre su personalidad habitual, un indicio de alcohol aún zumbando en su sistema y el agotamiento extremo, de alguna manera había logrado actuar más valiente de lo que realmente era. Al menos no había hecho nada demasiado imprudente. Eso era lo que decía a sí mismo mientras se subía a su auto y regresaba a su condominio. En este momento todo lo que podía pensar era en su suave cama y el dulce y helado soplo de aire acondicionado. Teratikian Arseni era un empresario de poco más de 30 años que actualmente estaba causando revuelo en el ojo público, no solo por Arseni y su marca de perfumes y joyas de gran popularidad, sino también gracias a su impresionante atractivo y su lista cambiante de novias celebridades. Pero pocas personas conocían la verdad sobre la familia Arseni. El negocio de perfumes y joyas no fue su primer emprendimiento. El nombre Arseni había sido un gran asunto en el mercado negro durante años, como uno de los mayores proveedores de armas de Rusia. No solo comerciaban con armas, también invertían fuertemente en investigación y desarrollo, impulsando nuevas tecnologías. Comenzó como un negocio de tráfico de armas que se expandió hacia el dominio tecnológico y ahora, con el hijo mayor de la familia Arseni al mando, tenía una marca legítima de productos de lujo. En la superficie era solo una fachada, pero las enormes ganancias superaban las expectativas, convirtiendo el negocio en una de las joyas de la corona del Imperio Arseni, con todo a su favor: poder, riqueza, influencia. No era de extrañar que el hombre a menudo llamado el jefe de la mafia rara vez se encontrara con algo que quisiera, pero no pudiera tener. Golpeó lentamente sus dedos rítmicamente sobre el escritorio, dejando el documento en la pantalla sin firmar. Por primera vez no podía concentrarse en el trabajo. Su mente estaba enredada con pensamientos que no podía sacudirse, por más que lo intentara. Ese pequeño y ardiente modelo había llamado su atención. Esos grandes y expresivos ojos, mejillas sonrojadas y esa boca atrevida. Había un desafío en su comportamiento que era casi provocador, envuelto en un cuerpo pequeño que parecía tan fácil de dominar. Tenía que admitir que estaba intrigado. No podía evitar preguntarse cómo se sentiría tener a esa pequeña obstinada atrapado debajo de él, retorciéndose y cediendo su control. Cuando quería algo, debía conseguirlo, y cuanto más alguien resistía, más satisfactorio era conquistarlo. Pero es realmente extraño. La imagen de ese modelo permanecía en su mente, negándose a desvanecerse. Sin embargo, curiosamente, otro pensamiento había comenzado a infiltrarse. Una voz cálida y tranquilizadora, calmada y constante como un suave arroyo. Solo unas pocas palabras acompañadas de una risa brillante y genuina habían logrado extinguir su temperamento hirviente en un instante. El que se había reído de él le había dicho de manera directa que se calmara, y se mantuvo firme sin enfadarlo. Si acaso la actitud inflexible pero desarmante del tipo lo había hecho ceder, nadie más le había hablado así y había salido ileso. Sin embargo, allí estaba ese fotógrafo, todavía muy vivo y en una pieza. A primera vista ni siquiera era tan notable, no era deslumbrantemente hermoso, ni alguien de quien no pudieras apartar la vista, y sin embargo estar cerca de él había sido extrañamente tranquilizador. Señor, aquí están los informes de antecedentes que solicitó. Su asistente se acercó, colocando 2 archivos sobre el escritorio. Cada uno tenía un nombre escrito claramente en la cubierta. Titutó. Honestamente, había estado cuestionándose a sí mismo desde anoche, cuando habían ordenado las verificaciones de antecedentes. Tenía la intención de investigar la historia del modelo, pero de alguna manera también les había dicho que investigaran al fotógrafo. Incluso ahora una parte de él se preguntaba qué demonios quería con el archivo de ese fotógrafo. Sin embargo, cuando su mano se movió, eludió el informe sobre el modelo del que estaba tan seguro que lo quería y recogió el del fotógrafo en su lugar. El otro archivo quedó sin tocar sobre el escritorio. Ti frunció un poco los labios mientras hojeaba las páginas. El historial del fotógrafo estaba impecablemente limpio,
a punto de ser casi frustrante, sin escándalos, sin secretos ocultos, solo una vida simple. Como el hijo mayor de la familia, los nombres de sus padres ni siquiera estaban listados en el expediente. Los ojos del joven jefe de la mafia se detuvieron brevemente en la sección que enumeraba los alimentos favoritos. Luego, como si tomara una decisión, tomó su teléfono, buscó el número que había guardado la noche anterior y llamó sin dudar. La línea apenas sonó antes de que la otra persona respondiera. La voz somnolienta que contestó lo hizo mirar el reloj. Casi las 10 de la mañana, ¿no era así? Estaría abajo en una hora. Te recogeré, dijo brevemente y directo, por pura costumbre. La persona del otro lado, sin embargo, claramente no estaba acostumbrada a tales órdenes abruptas. ¿Recogerme? ¿Ir a dónde? Espera, ¿quién eres? Para desayunar, aclaró, aunque solo dijo tanto como le apetecía explicar. Le molestó un poco que la otra persona no recordara quién era, pero lo dejó pasar, considerando el tono medio dormido de la voz del tipo. Probablemente era demasiado temprano para que su cerebro procesara algo correctamente. Curiosamente, en lugar de sentirse irritado, encontró la confusión y la somnolencia en la voz algo divertido. La persona al otro lado todavía sonaba desconcertada, pero Ti no le dio la oportunidad de hacer más preguntas. Colgó y volvió su atención a los documentos en su escritorio. El papeleo que le había parecido irritante antes, ahora se sentía un poco menos molesto. De hecho, podía concentrarse en ello. Quizás la sugerencia del fotógrafo de tomarse las cosas con calma y empezar con coqueteo no era tan mala idea después de todo. Comenzaría con un poco de reconocimiento, reunir algo de información sobre el modelo de cara bonita. Parecían lo suficientemente cercanos como para que probablemente descubriera algo útil. Ti estaba notablemente de mejor ánimo, aunque él mismo no lo sabía. Mientras tanto, su secretario y guardaespaldas, que se mantenían cerca, intercambiaron miradas silenciosas y nerviosas. Las preguntas llenaban sus mentes, pero nadie se atrevió a expresar ni una sola. Nadie era lo suficientemente estúpido como para arriesgarse a provocar a su jefe y desencadenar uno de sus infames arrebatos. Si eso sucediera, no quedaría nadie en pie para calmar la tormenta.